Bien, chicos, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Habíamos estado estudiando la clase pasada lo que era la bendición de dar el diezmo. Y con respecto al primer tema, porque ese fue el primer tema, acerca de la bendición de dar el diezmo, para los que están escuchando la grabación, no es que yo estaba dando un tema específico del diezmo. Estábamos sacando algunos principios para que nosotros podamos entender cómo va a ser los otros temas que van a seguir, ¿sí? ¿Está todo bien o...? Bien, entonces el tema viene así. La primera clase ya le hemos dado, ahora viene la segunda clase. Ustedes pueden buscar la grabación de la primera clase que se llamaba la bendición de dar el diezmo, y ahí hemos sacado solamente algunos principios nada más, no era un tema para hablar en profundidad del diezmo. Ahora la segunda clase que nosotros vamos a hacer ahora es para ver un poquito acerca de la vigencia del diezmo, porque dentro de la iglesia adventista se lo está atacando mucho. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es ver varias clases acerca de lo que sería la vigencia del diezmo. Hoy recién vamos a hacer una introducción, no vamos a ver todos los temas, todos los versículos, porque es mucho, pero sí vamos a tocar algunas cosas. Y como yo siempre digo, ¿no? El que tiene discernimiento espiritual y lee cuidadosamente las Escrituras, se va a dar cuenta realmente de lo que quiere decir el apóstol Pablo y de entender la ciencia con la que él escribe, porque él escribe con profundidad, hermanos, y nosotros tenemos que saber discernir. Entonces, chicos, yo había preparado algunos textos para que nosotros lo veamos y algunas citas del espíritu de profecía. Nosotros vamos a ir ahora, chicos, a Malaquías capítulo 3 para ver lo que dice ahí. Ustedes ya conocen todo lo que se enseña acerca del diezmo, pero vamos a repasar algunas cosas. Entonces, si nosotros vamos a Malaquías capítulo 3, dice, hermanos, el versículo número 6 hasta el 12, ¿sí? Y dice lo siguiente: porque yo, Jehová, no me mudo, y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías capítulo 3, versículos desde el 6 hasta el 12. Y dice el 7: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué nos hemos de tornar? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las primicias. Chicos, hay mucha gente que dice así: no, el diezmo está abolido porque el diezmo era parte de la ley ritual. Entonces mucha gente, como lo vamos a ir viendo en las clases que vamos a ir dando, hay gente que saca ese fundamento y dice: bueno, pero la ley levítica de las ceremonias, de los ritos, de toda la liturgia hebrea fue abolida, porque hoy en día ya no hay que sacrificar ni corderitos, ni bueyes, ni vaquillonas rojas, ni palominos, ni tórtolas. Y es verdad, ya no hay que hacer sacrificio. Hermanos, el sistema levítico, como religioso, como litúrgico, como ceremonial, ya fue abolido por Cristo, porque en Cristo se cumplieron todas las profecías mesiánicas, sobre todo las profecías que tenían que ver con los ritos levíticos. Entonces, ¿qué es lo que sucede, chicos? Mucha gente dice así: bueno, como fue abolido ya toda la ley de los ritos, entonces el diezmo también está abolido. Entonces nosotros podemos decir: sí, las leyes rituales están abolidas. Hoy en día, si vamos a la literalidad del asunto, hoy en día no hay levitas, no hay sacerdotes, no hay sacrificios, no hay nada, ¿sí? Por ejemplo, entonces yo preguntaría, si dice que bueno, se abolió todo, digamos, el diezmo está fuera de vigencia y que se abolió todo eso, yo le preguntaría si la ley de Moisés está totalmente abolida. Claro, nosotros sabemos que... Yo creo que las leyes, por ejemplo, si vamos por eso, las leyes sanitarias ya no rigen tampoco. Exactamente, las leyes sanitarias no tendrían que regir. Y también podríamos decir lo siguiente: hay gente que dice así:
Otra cosa que se dice es esta, pero en el Nuevo Testamento no se habla claramente del diezmo. ¿Por qué no hay un texto que diga claramente tendrás que dar el diezmo? Entonces yo le contesto, ¿y por qué entonces guardan el sábado? Si en el Nuevo Testamento tampoco hay un mandamiento explícito que diga guardarás el sábado como se lo guardaba en el Antiguo Testamento. Y si vamos a la profundidad del tema, tampoco hay un texto en el Nuevo Testamento que diga no te drogarás con cocaína o con marihuana o con LSD o con qué sé yo, con cuántas cosas. No te drogarás. No hay un mandamiento que diga no te drogarás. Entonces, si entramos en la filosofía, no tendríamos que guardar muchas cosas porque el Nuevo Testamento no lo dice, pero ya están en el Antiguo Testamento, hermanos. Si hay cosas que en el Nuevo Testamento no las dice, es porque no es necesario que las tenga que decir, porque Dios ya las había dicho en el Antiguo Testamento. Lo que sí nosotros podemos hacer es sacar los principios. Y dentro de la ley de Moisés, como decía Bernardo recién, hay que saber qué cosas se aplican y qué cosas no. Hermanos, las leyes rituales sí están abolidas, pero hay un problema, hermanos, con el sistema del diezmo y de las ofrendas. ¿Y cuál es? Que si bien es cierto, ya no tenemos un templo en Jerusalén a donde hay que ir a matar corderitos para ofrecer sacrificios, sí es cierto que tenemos una organización mundial donde tiene que ser mantenida esa organización. Antes, a la iglesia del Antiguo Testamento se la mantenía con diezmos y ofrendas, y a la iglesia del Nuevo Testamento también se la tiene que mantener con diezmos y ofrendas. Y el primer punto que nosotros vamos a tratar de razonar en esta noche es el versículo número 8 que dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las primicias, o bien diezmos y ofrendas, dicen otras traducciones. Bien, chicos, el versículo 8 para mí es impresionante, yo siempre lo digo. ¿Por qué? Porque se está diciendo que el no dar el diezmo y el no dar la ofrenda, Dios lo ha encuadrado en la observancia del octavo mandamiento. El octavo mandamiento dice no hurtarás. Así que aunque el diezmo sea una parte accesoria de lo que tendría que ser las leyes rituales, a Dios, para que nunca nadie vaya a querer librarse de la responsabilidad de ayudar a sostener la obra, Dios lo encuadró al diezmo y a las ofrendas como dentro de la observancia del octavo mandamiento. El octavo mandamiento dice no hurtarás. ¿Sí? Entonces, nosotros pensábamos que decía, bueno, pero yo no le hurto a mi prójimo, bueno, pero yo no le robo a mi prójimo, pero a Dios se le puede robar y se le puede hurtar. O sea que con lo que dice el versículo 8 de Malaquías 3, Dios lo ha puesto al diezmo dentro de la observancia del octavo mandamiento. Entonces, cuando yo guardo el octavo mandamiento, entra automáticamente dentro de la ley de Dios la observancia del deber de tener que dar los diezmos y las ofrendas. O sea que yo no puedo decir, bueno, era simplemente una ley ritual. Y si digo que es una ley ritual, lo mismo no importa. ¿Por qué? Porque Dios lo encuadró dentro de la observancia del octavo mandamiento. O sea que si yo guardo los 10 mandamientos, tengo que guardar el octavo. Y el octavo me prohíbe que yo le robe a Dios en los diezmos y las ofrendas. Aparte, también, no sé, digamos, la lógica te dice que si Dios ha encuadrado los diezmos y las ofrendas dentro de los 10 mandamientos, su ley que no es el pacto sempiterno. Y claro, la ley de Dios es el pacto sempiterno. Entonces, ¿está vigente el diezmo y la ofrenda? Está vigente el diezmo y la ofrenda. Aquí Dios nos da pistas para que nadie se vaya a escapar de su responsabilidad para con Dios. Es como que Dios dijo, para que nadie en el futuro vaya a querer decir de que no va a dar el diezmo y la ofrenda, a este deber, a esta obligación, la voy a meter en el octavo mandamiento. Cosa que el que diga que ama a Jesús y guarda los mandamientos, tenga que guardar esto también, más allá de todo tiempo y de toda edad. Ahora viene otro concepto, hermanos, que yo les quiero decir.
A la iglesia del Antiguo Testamento, que tenía que ver con el servicio del templo en Jerusalén, y acuérdense de la palabra templo, el famoso templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en el Nuevo Testamento dentro de poco a eso. Todo el servicio del templo, donde todos los israelitas iban a adorar, a ese servicio del templo había que mantenerlo, al templo había que mantenerlo, a las instalaciones del templo había que mantenerlo, a los sacerdotes hijos de Aarón había que mantenerlos, y a los demás, que eran el resto de los levitas, había que mantenerlos. ¿Y de dónde iba a salir toda esa plata? Con simplemente ofrenditas no se los podía mantener. Y esa es otra cosa que tienen que saber. Con ofrendas no se mantiene un ministerio y a los ministros. Hay que mantener al ministerio y a los ministros. Y con ofrenditas nunca se puede mantener eso, no, porque por ahí va un hermano que da una monedita. Y hay otro que da 2 moneditas. Y hermanos, los ministros tienen que comer, tienen que criar hijos, también tienen derecho a casarse. Y tienen tanto derecho a prosperar como nosotros. ¿Por qué los ministros no tienen derecho a prosperar? ¿Sí? Ahí me trae a la mente el versículo del Nuevo Testamento que dice el que predica el Evangelio, el que viva del Evangelio. Claro, y ya vamos a llegar a ese texto. Pero noten lo que dice el versículo 8, chicos. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las primicias. Y chicos, si nosotros vamos a Santiago capítulo 2, vamos rapidito a Santiago capítulo 2, ¿sí? Ahí dice lo siguiente. En Santiago capítulo 2, hermano, yo podría decir, no voy a dar más el diezmo. Si Dios no lo hubiera encuadrado a este deber y a esta obligación dentro del 8º mandamiento, nosotros podríamos decir, es solamente una ley ritual y no estamos bajo la obligación de guardarla. Pero Dios fue sabio y dejó bien en claro que el no dar el diezmo y la ofrenda es un robo. Y un robo tan grave que, ¿qué es más grave, hermano? ¿Robarle a Dios o a un hombre? A Dios. A Dios, porque estamos afectando la primera tabla de la ley. Entonces, Dios fue tan sabio que no se le escapó nada y dejó la observancia de este deber y esta obligación encuadradas en el 8º mandamiento. Y ahora Santiago en el capítulo 2 dice así, versículo número 10. Entonces, en Santiago capítulo 2, versículo 10 dice lo siguiente: porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto es hecho culpado de todos. Este principio, hermanos, se aplica al tema que nosotros estamos tratando en esta noche. Entonces, si nosotros seguimos avanzando, volvemos rapidito a Malaquías. Y quiero aclarar para los que están escuchando la grabación que este tema está dado solamente para adventistas del 7º día, porque muchas otras personas que escuchen este tema no van a entender bien lo que es este tema bíblico del diezmo, o lo que es el espíritu de profecía y lo que el espíritu de profecía dice acerca del tema. Yo les voy a compartir unas citas que son bastante fuertes en lo que respecta a este tema. Entonces en Malaquías capítulo 3, dice algo interesante en el versículo número 9. Malditos sois con maldición, dice, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y aquí viene un tema que yo le quiero aclarar. Hay un gran problema con los grupos disidentes de la iglesia. Hay grupos disidentes de la iglesia adventista que se rebelan contra la iglesia, no apoyan a la iglesia y la critican a la iglesia. Hermanos, yo ya sé que la iglesia adventista tiene defectos. Yo los tengo, ustedes los tienen, la iglesia los tiene, pero sigue siendo el pueblo de Dios a pesar de que la iglesia tenga muchos defectos. Y nosotros tenemos que reprender a la iglesia, pero no criticarla. Hay una gran diferencia entre lo que es reprender y entre lo que es criticar. Todos tenemos derechos a reprender y también debemos ser reprendidos. Pero otra cosa distinta es que no debemos criticar y a nadie le gusta tampoco que lo critiquen.
La Biblia aprueba que uno debe reprender el pecado en ciertas situaciones y condiciones, pero no es lo mismo, hermanos, reprender que criticar. Y muchos grupos independientes, laicos, muchos de la iglesia reformista y muchos que están saliendo, se salen de la iglesia y dicen que no van a dar más el diezmo y lo administran como ellos quieren. Y sobre todo hay gente que dice, no, yo no voy a dar el diezmo porque no estoy de acuerdo cómo se lo administra, o no estoy de acuerdo cómo el pastor maneja el diezmo, o cómo la misión maneja el diezmo, o cómo la asociación maneja el diezmo. Bueno, todas esas preguntas las vamos a ver bíblicamente en todas estas clases, que van a ser varias clases, y les voy a mostrar con Biblia y espíritu de profecía. Bueno, una vez yo estaba por internet chateando con un hermano de iglesia que se había metido al foro adventista. Y este hermano parecía que era disidente o reformista y él estaba en contra de dar el diezmo. Y él decía, no hay que dar el diezmo porque lo que dice el profeta Malaquías ya no se aplica hoy. Y otra cosa que me dijo es así, si vos te fijas bien, dice él, el libro del profeta Malaquías está escrito a los sacerdotes, no al pueblo. Pero lo que este joven no se daba cuenta es que nunca ha leído cuidadosamente el libro de Malaquías. Hermanos, yo sí lo he leído cuidadosamente y lo he estudiado. Cuando ustedes leen cuidadosamente van a ver que se refiere a los dos. Primero al pueblo de Israel y segundo a los sacerdotes y tercero a todos, tanto a los dirigentes que eran los sacerdotes como también al pueblo. ¿Sí? Cuando le dice ahí en el versículo 9, dice Malaquías capítulo 3, versículo 9, dice, maldito sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me estáis robando, no solo los sacerdotes. Exactamente, bien ahí. Entonces, ¿qué es lo que descubrimos pero cuando leemos detenidamente y cuidadosamente? Toda la profecía de Malaquías iba para todos, dirigentes y laicos. Y Dios, cuando le hace la acusación, le hace tanto a los sacerdotes como a los laicos, como al pueblo. Y por otro lado se olvidan de que al comenzar el libro de Malaquías, en el capítulo 1, versículo 1, noten lo que dice. En Malaquías capítulo 1, versículo 1, el primer versículo ya aclara todo. Y dice así, carga de la palabra de Jehová contra los sacerdotes nada más. No, contra Israel. No dice así, fíjense cómo dice, carga de la palabra de Jehová contra Israel. Y yo pregunto, ¿contra una parte de Israel? ¿Contra un tercio de Israel? ¿O contra la mitad de Israel? ¿Para quién era la profecía? Para todo Israel. Y esta profecía estaba siendo dada por mano de Malaquías. Y después, si ustedes leen todo el capítulo van a ver que se refiere al pueblo y a los sacerdotes y al pueblo y a los sacerdotes. Y este hermano me decía, ya no se aplica porque eso se aplicaba al tiempo de Malaquías y se aplicaba a los sacerdotes. Lo que él no sabe es que en toda la profecía de Malaquías había profecías para ese tiempo y profecías para el tiempo del fin, porque en el libro de Malaquías se está hablando también de la segunda venida de Cristo y de la tercera venida de Cristo, o sea que es un libro actual para todos los tiempos, porque al tener un contenido profético ya llega hasta el tiempo del fin. Sí. ¿Y cómo les robaban los sacerdotes el diezmo y ofrendas a Dios? Bueno, eso lo vamos a ir viendo de acuerdo a medida que vayamos avanzando clase por clase. ¿Por qué? Porque el pueblo le daba a los levitas. Los levitas le daban al sumo a los sacerdotes hijos de Aarón y ellos lo guardaban en el templo. Y así se iba distribuyendo el diezmo, que ya lo vamos a ver enseguidita eso, ¿no? De manera que los sacerdotes también podían robarle a Dios el diezmo si no lo llevaban a las cámaras del templo. Claro, sí. Eso es lo que te iba a decir, por ejemplo, que un sacerdote, bueno, hoy en día un pastor, por ejemplo, Claro. o sea que le robe, digamos, a Dios, el tema del diezmo y la ofrenda, puede ser que, digamos,
no lo esté aplicando como correctamente lo tiene que aplicar. Exactamente. Pero aún así, Bernardo, nosotros tenemos que darlo igual. Así los pastores lo administren como lo administren. Dios me manda a mí que lo dé y punto. Que ya les voy a mostrar eso, ¿no? Yo les quiero compartir con ustedes unas citas. He traído unas citas, hermano, esta noche que para mí son fabulosas, que las quiero compartir con ustedes. Pero hermanos, lean cuidadosamente el libro y se refiere tanto al pueblo como a los dirigentes. Y Malaquías capítulo 3, versículo 9 dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, y cuando se refiere al vosotros, se está refiriendo tanto a los dirigentes como al pueblo, porque aclara la Biblia y dice, la nación toda. ¿Qué significa todo? A ver, si yo traigo un niño de 3 años y lo pongo aquí de primer grado, 5 años que está en primer grado, le digo, ¿qué significa todo? Él me va a decir, todo es todo. Hasta un chiquito de primer grado, si yo le pregunto, mi hijo, ¿qué significa la palabra todo? Él va a decir todo. Todo significa la completitud de todo lo que estoy teniendo acá en la mesa, en la cajita, en el contenido, en el sobre, todo es todo. Entonces, la acusación que está haciendo Dios, hermanos, es contra toda la nación me habéis robado. Entonces, hermanos, ¿será de que uno puede tener maldición porque no da el diezmo? Sí. Claro que sí, hermanos. Claro que sí. Yo les quiero leer unas citas que para mí son impresionantes. Y aquí viene una aclaración, ¿no? Cuidado con esos hermanos que andan diciendo que la viejita se equivoca. Hermanos, yo creo que Elena de Huay es profeta de Dios. Y yo tengo temor ante los profetas de Dios. Yo les voy a ser sincero, yo tengo temor ante los profetas de Dios. Pero hay hermanos que me han dicho, no, la viejita se equivoca, la viejita esto, la viejita aquello, y se olvidan de que es una profeta de Dios. Tanto como lo fue Jeremías, como lo fue Isaías, como lo fue Eliseo, Elías, y bueno, y cada profeta tuvo diferentes ministerios, pero todos eran profetas de Dios. Y me quiero detener aquí un poquito con respecto al tema de la maldición. En el comentario de Elena de Huay, hermanos, comentario de Elena de Huay, tomo 4, página 1204. En el tomo 4, ¿sí?, la página 1204 habla de la maldición. Y noten lo que dice la hermana Huay, y cuidado, yo les pido por favor, tengan cuidado con esos hermanos que le andan buscando defectos a los escritos del espíritu de profecía o a la Biblia, porque el que hace eso se está metiendo en un tremendo error. Bien, pero ese es otro tema. El espíritu de profecía, el testimonio de Jesucristo dice así, hermanos, presten atención, ¿qué significa eso de que son malditos con maldición? Y de paso está quedando grabado, ¿no? Para que muchos hermanos que escuchen esto puedan saber qué dice el profeta de Dios. Dice así, ¿no? Los que egoístamente están reteniendo sus recursos no deben sorprenderse si la mano de Dios esparce sus posesiones. Hermanos, Dios alza su mano y puede castigar. Y noten lo que dice, por si acaso alguien no ha entendido este tema. Dice así, los que egoístamente están reteniendo sus recursos no deben sorprenderse. Hay gente que se sorprende, ¿por qué me ha ido mal? ¿Por qué Dios no me ha prosperado? ¿Por qué no aprobé la materia? ¿O por qué me fue mal en el trabajo? ¿O por qué no conseguí trabajo? ¿O por qué me devolvieron el sueldo de jornal en saco roto? Y noten, dice así, no deben sorprenderse si la mano de Dios esparce sus posesiones. Lo que debería haber sido consagrado para el adelanto de su obra y de su causa, pero que ha sido retenido, puede ser arrebatado en diversas formas. Dios se les acercará con castigos, se producirán muchas pérdidas. ¿Se entiende, chicos?
una pregunta, que cuando dicen muchas pérdidas, puede ser muchas pérdidas de muchas cosas. Bien ahí, es porque tiene una amplitud de aplicaciones a eso, o sea, ¿no? no solamente porque vos no das el diezmo y la ofrenda, podés perder parte económica. El aspecto laboral, el aspecto emocional, el aspecto familiar, el aspecto de la salud. ¿Por qué me va mal?, dice la gente. Pero vuelvo a leer. Dios se les acercará con castigos. Se producirán muchas pérdidas. Dios puede esparcir los recursos que ha prestado a sus mayordomos si ellos se niegan a usarlos para su gloria. Algunos quizás no recuerden haber sufrido estas pérdidas por haber descuidado su deber, pero sus casos quizás sean los más desesperados. Bueno, ahí está la explicación de por qué mucha gente no es bendecida. Y yo te hago una pregunta. ¿A ti te gustaría que Dios se te acerque con bendiciones o con castigos? Que termine esparciéndote las cosas que tú tienes. Hermanos, siguiendo con este tema, hay otras cosas que yo les quiero explicar. Pero mucha gente critica el espíritu de profecía. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Satanás iba a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos, yo pertenezco al pueblo de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, yo lo tengo, lo leo, lo estudio y lucho por obedecerlo. Ahora bien, hay mucha gente que dice así. Hay otras personas que dicen así. No, dice, yo no doy el diezmo porque a mí no me gusta cómo lo administra la iglesia, no me gusta cómo lo administran los pastores, yo no sé qué están haciendo los pastores con el diezmo, o miralo al pastor X que se compra un auto, o se compra una casa, o se compra computadora. ¿Y por qué ellos no tienen derecho a comprarse? Si ellos también tienen derecho a ser bendecidos de la misma forma como somos bendecidos nosotros. Entonces, a esos mismos hermanos que son disidentes y que tanto se aferran al espíritu de profecía, yo les pediría que no lean solamente las partes que a ellos les conviene leer, sino que lean todo. Por ejemplo, noten una cita que yo les voy a leer. Hay una cita, hermanos, que a su vez es de un libro que se llama Testimonios para los Ministros, página 57. No les voy a dar, hay un folletito también que se llama Probemos al Señor, pero quizás muchos no lo puedan conseguir este folleto porque se lo dio hace un tiempo en la iglesia. Pero sí todos pueden conseguir el libro que se llama Testimonios para los Ministros, que es un libro fabuloso y que incluso estaban diciendo de que ya no lo quieren imprimir porque es un libro de que se reprende mucho a los ministros de la iglesia. Por eso se llama Testimonio para los Ministros. Es un libro donde la profeta de Dios escribe reprendiendo la conducta de los ministros, los malos procederes de los ministros, diciéndoles cómo se tiene que comportar un ministro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hermanos, es impresionante lo que dice la profeta de Dios en esta cita. Y una cosita, yo no sé por qué algunos hermanos laicos o de grupos independientes son muy juaijenses, se aferran al espíritu de profecía de manera fanática y pierden el equilibrio porque se olvidan de leer las otras citas. Ellos leen una parte pero no leen las otras y citan las que le convienen pero las otras no. Y un verdadero estudioso de la Biblia cita todo lo que dice la Biblia. Y un verdadero estudioso del espíritu de profecía cita todo lo que dice el espíritu de profecía. ¿Sí, ver? Mira vos cómo, o sea, digamos, descontextualizar, digamos, o sea, pillar poquito así, cómo, digamos, cambia totalmente la óptica, ¿no? Cambia la óptica porque lo sacan de contexto y citan lo que ellos quieren citar. Sin embargo, yo hablé con muchos hermanos laicos que me sacan un montón de citas del espíritu de profecía para condenarla a la iglesia. Pero ellos no dan el diezmo porque dice que dar el diezmo a la organización adventista es apoyar la apostasía. Eso es excusa. Eso es excusa. Entonces yo les voy a leer una cita. Anoten, Testimonios para los Ministros, página 57. Acuérdense bien de esa cita. Testimonios para los Ministros, página 57. Dice lo siguiente:
La hermana White le escribía a un hermano con ese tipo de mentalidad que hoy en día vemos nosotros. Y dice así: entiendo que usted proclama también que no debemos devolver los diezmos. Noten esa persona con la cual estaba tratando la hermana White. Entonces, ¿qué pasaba? Dice ella: entiendo que usted proclama también que no debemos devolver los diezmos. Hermano mío, le dice la hermana White, hermano mío, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y sigue diciendo: el Señor me ha hablado con respecto al pago de los diezmos. Él ha dicho: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Muy recientemente se me ha dado luz directa de parte del Señor sobre este asunto, según la cual muchos adventistas del séptimo día estaban robando a Dios en los diezmos y las ofrendas. Y se me reveló claramente que Malaquías ha declarado el caso tal como es en realidad. Entonces, ¿cómo se atreve algún hombre siquiera pensar en su corazón que una sugerencia para retener los diezmos y las ofrendas viene del Señor? Repito, ¿cómo se atreve algún hombre siquiera a pensar en su corazón que una sugerencia para retener los diezmos y las ofrendas viene del Señor? ¿Dónde, hermano, se ha descarriado usted de la senda? Oh, encamínese de nuevo a la senda recta. O sea que la hermana White le hablaba a un fulano de tal que andaba por ahí, que proclamaba también junto con otros, por eso aparece la palabra también, que no, dice, no hay que dar los diezmos. Y ella le dice: usted se ha apartado de la senda recta. Y dice: yo he recibido luz directa de Dios donde dice que el mensaje de Malaquías está vigente. Entonces, hermanos, ¿por qué se leen algunas citas del Espíritu de Profecía, pero no se leen las otras? En este caso, Testimonios para los Ministros, página 57. Entonces, había un hermano que era estudioso de la Biblia y él andaba proclamando que no había que devolver los diezmos. Y viene la profeta de Dios que recibe luz directa de Jehová y va y lo reprende. Y le dice: hermano, lo que usted está proclamando está mal. Aparte, dice, sáquese el calzado de sus pies, porque el terreno en el cual está, o la tierra en la cual está, es tierra santa. Bueno, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, ¿qué otra cita hay, hermanos? ¿Qué otra cita les quiero mostrar a ustedes? En la página 9 del folletito Probemos al Señor hay una cita, pero esta cita, hermanos, esta cita está sacada de la Review and Herald del 8 de diciembre de 1896. Y repito la cita para los que están tomando nota o escuchando. Review and Herald del 8 de diciembre de 1896. Y presten atención lo que dice acá. Muchos que profesan ser cristianos proveen abundantemente para ellos mismos y suplen todas sus necesidades imaginarias, mientras no prestan atención a las necesidades de la causa del Señor. Piensan que es ganancia retener todos los dones del Señor, o una porción egoísta de ellos, pero encuentran pérdida en lugar de ganancia. ¿Cómo? Fíjense. Pero encuentran pérdida en lugar de ganancia. Su conducta provoca la suspensión de los beneficios y bendiciones. O sea que automáticamente Dios suspende los beneficios y las bendiciones. Hay gente que dice: ¿por qué Dios me ha suspendido las bendiciones y los beneficios y los favores que antes tenía? Bueno, el profeta de Dios, la profeta de Dios aclara. Nada más que hay algunos que dicen que la viejita se equivoca. Bueno, yo les tiro estas citas. Ustedes ahí, con discernimiento espiritual, van a poder ver por qué se dan esos misterios inexplicables de por qué muchas personas no son bendecidas por Dios. Entonces ella dice:
pero encuentran pérdida en lugar de ganancia. Su conducta provoca la suspensión de los beneficios y bendiciones. Los hombres han perdido mucho a causa de su espíritu egoísta y avaro. Si hubiesen reconocido con plenitud y voluntariamente los requerimientos de Dios y los hubiesen satisfecho, su bendición se habría manifestado aumentando la producción de la tierra. Las cosechas habrían sido más abundantes. Las necesidades de todos habrían sido ampliamente satisfechas. Cuanto más demos, tanto más recibiremos. Pregunto, ¿es verdad esto? Yo creo que es verdad. Yo creo que la profeta de Dios está diciendo la verdad. Otra cosa, hermanos, en la página 12 hay otra cita. Página 9 y 10 del librito Probemos al Señor. Entonces ahora les voy a dar otra cita, hermanos. Les voy a dar otra cita. En la página 12, hay una cita que yo les tiro para ustedes. Y yo les pido que ustedes piensen, sobre todo porque, hermanos, el ataque al diezmo, el ataque que se le está haciendo al diezmo dentro de la iglesia adventista, generalmente siempre viene de hermanos revoltosos, de reformistas, de disidentes, de independientes, pero no de los hermanos que están en regla y que aman a Dios y quieren hacer las cosas como Dios ha dicho y punto. El hermano sincero siempre quiere hacer las cosas como Dios ha dicho y punto. Bueno, antes de continuar con el tema, porque quiero continuar con el aspecto bíblico, ¿sí?, les quiero compartir algunas citas del Espíritu de Profecía. Esta cita está de un libro que se llama Testimonios, tomo 9, página 249. Y repito la cita para los que están anotando. Testimonios, tomo 9, página 249. Y en el folletito que se llama Probemos al Señor está en la página 12. Y dice lo siguiente, hermanos. Por favor, presten atención a lo que dice acá. Dice así, hermanos queridos. El diezmo es sagrado y ha sido reservado por Dios mismo. Debe ser llevado a su tesorería para que se lo emplee en la sustentación de los obreros evangélicos. Durante largo tiempo el Señor ha sido robado porque hay quienes no comprenden que el diezmo es la porción que Dios se ha reservado. Algunos no han estado satisfechos y han dicho, no daré más mis diezmos porque no tengo confianza en la forma como se manejan las cosas en el corazón de la obra. Pero ¿robarán a Dios porque piensan que el manejo de la obra no es correcto? Presenten sus quejas en forma clara y abierta, con el espíritu debido, a las personas debidas. Pidan que las cosas sean ajustadas y puestas en orden, pero no retengan lo que le corresponde a la obra de Dios, demostrando así que son infieles, porque otros no están obrando correctamente. Hermanos, estas citas son claras y poderosas y nos explican por qué hoy en día existe tanta infidelidad dentro de la iglesia adventista. ¿Robaremos a Dios, dice la profeta de Dios? ¿Robaremos a Dios porque a mí se me hace o yo pienso que se la está manejando mal? ¿O porque yo soy un envidioso que veo que el pastor se ha comprado un auto, una computadora, una casa? Entonces, como yo soy envidioso y no tengo, entonces digo, yo no voy a dar más el diezmo porque los pastores se compran un auto nuevo. Hermano, puede ser que a mí no me guste la ostentación que haga un pastor, pero ese es otro tema. No tiene nada que ver con mi fidelidad al diezmo y la ofrenda. Yo tengo que darlo y punto. Dios se encargará de ver cómo se administra eso en la obra, pero ese es otro tema. Lo que Dios me está pidiendo acá es que yo lo dé y punto. Entonces, hermanos, dice esta cita del Espíritu de Profecía, algunos no han estado satisfechos y han dicho,
no daré más mis diezmos, porque no tengo confianza en la forma como se manejan las cosas en el corazón de la obra. Y ahora ella pregunta, ¿pero robarán a Dios porque piensan que el manejo de la obra no es el correcto? Y al último termina diciendo así la cita, pero no retengan lo que corresponde a la obra de Dios, demostrando así que son infieles porque otros no están obrando correctamente. Yo debo ser fiel aunque a mí me parezca que no se están haciendo las cosas como yo creo que deberían ser hechas. ¿Sí, Ver? Recién cuando estaba hablando del tema de que, la cita dice de la distribución, que no le gusta a la gente por ahí cómo distribuyen el tema del diezmo, de la ofrenda, todas esas cosas. Sí. Volviendo a Malaquías 3:8, dice, ¿robará el hombre a Dios? Se pregunta, ¿no? O sea, Sí. está diciendo, no está diciendo robará el hombre a los hombres, Claro. está diciendo a Dios. O sea, que ¿de quién es? Y cuando nombra la palabra Dios, ahí como que uno dice, se le prende la luz en rojo y dice, pero ¿por qué será que lo está nombrando a Dios? Claro, por eso, o sea, por más que los hombres, o sea, digamos, puedan distribuirlo bien, mal, o hagan lo que hagan por el diezmo y la ofrenda, ellos van a tener que dar cuenta al final. Ellos tendrán cumplir el deber. que dar cuenta a Dios. Y en la página 5 del folletito Probemos al Señor hay otra cita. Otra cita en la página 5 del folletito Probemos al Señor, que a su vez está sacada de la Review and Herald del 10 de diciembre del año 1901. Repito, Review and Herald del 10 de diciembre de 1901. Y noten, chicos, lo que dice así. Esta cita me ha gustado y dice así: apresúrense, hermanos y hermanas, en devolver a Dios un diezmo fiel y en llevarle también ofrendas voluntarias de agradecimiento. Hay muchos, y yo me pregunto, ¿estaré yo entre esos muchos? ¿Estarás tú entre esos muchos? Y dice así: hay muchos que no serán bendecidos hasta que restituyan los diezmos que han retenido. Dios espera que rediman el pasado. La mano de la santa ley alcanza a cada alma que disfruta de los beneficios de Dios. Que los que han retenido el diezmo hagan un cálculo exacto y devuelvan al Señor lo que han robado de su obra. Hagan restitución y lleven al Señor ofrendas de paz. ¿O forzará a alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Isaías 27:5. Si reconocen que han obrado mal al apropiarse de sus bienes y se arrepienten cabalmente, Él perdonará esa transgresión. En la página 9, hermanos, hay otra cita. ¿Y qué opinan de las citas que vamos leyendo? La otra cita dice así. Esta cita, que está en la página 9 del folletito que se llama Probemos al Señor, tiene una cita que a su vez está sacada de la Review and Herald del 8 de diciembre de 1896 y dice así: muchos que profesan ser cristianos, bueno, esta es la misma que acabo de leer, hermano, hace rato. Dice, pero era el corazón de la cita que les acababa de leer recién, que dice: pero encuentran pérdida en lugar de ganancia y su conducta provoca la suspensión de los beneficios de Dios. Bien, otra cita para seguir avanzando en la página 20 de este folletito. Y les comento un caso que hubo acá en Tucumán. Ustedes lo conocen al pastor Díaz. Aquí hay un pastor que hizo mucha obra, es un buen hombre, misionero, constructor de iglesias. Hasta donde fue conocido, hermanos, el pastor Díaz fue una buena persona, pero cometió un grave error. Hizo muchas cosas buenas, pero utilizando un mal método. Él agarró acá en Tucumán, no sé en qué zonas bien, pero empezó a construir iglesias con los diezmos que le daban y no pidió autorización a la iglesia, y él los administraba como él quería,
junto con un séquito y un grupito que él tenía, comenzaron bueno, después le quitaron las credenciales, al pastor hubo un problema con él. Es largo el problema, yo no lo conozco a todo el problema, pero quiso acá en Tucumán y no sé en qué otras partes más, administraba él el diezmo y él decía que era lo que se tenía que hacer y que no. Y aquí, hermanos, en la página 20 de este folletito hay una cita que está sacada, hermanos, está sacada también de Testimonio tomo 9. Testimonio tomo 9 y va desde la página 247 hasta la página 250. Y repito la cita. Testimonio tomo 9, página 247 a la 250. Pero yo solamente voy a leer una parte de la cita. Y noten qué interesante lo que dice acá. Dice así, ¿no? El ministro, y habla del pastor, por precepto y por ejemplo, debe enseñar a la gente a considerar el diezmo como algo sagrado. Este no debe pensar que puede retenerlo y usarlo según su criterio personal porque es un ministro. No le pertenece. No está en libertad de dedicarlo para sí mismo, sea lo que fuere que piense que se le debe. No debe respaldar con su influencia ningún plan para apartar de su uso legítimo los diezmos y las ofrendas de Dios. Estos deben colocarse en su tesorería y considerarse sagrados para su servicio, tal como Él lo ha designado. Entonces, hermanos, ¿está bien hacer eso? ¿Está bien portarse de esa forma? No, hermanos, no. Entonces dice que un ministro, con su influencia, con su ejemplo, lo que debe hacer es no apoyar el manejo raro o extraño del diezmo. Por eso dice la cita acá, no debe respaldar con su influencia ningún plan para apartar de su uso legítimo los diezmos y las ofrendas de Dios. Entonces yo pregunto, con tanta instrucción que se nos ha dado a través del espíritu de profecía, a través del testimonio de Jesucristo, ¿cómo hay personas que hoy en día hacen lo que quieren? O mejor dicho, ¿por qué hay personas que agarran el espíritu de profecía y solamente leen lo que quieren, pero otras cosas no las leen? Hermanos, yo quiero que ahora vayamos a analizar un capítulo de la Biblia. Y vamos a ir a 1 de Corintios capítulo 9, versículo 1 al 14. En 1 de Corintios capítulo 9, ¿se acuerdan que en la clase pasada, cuando dimos la primera clase del diezmo, las bendiciones de dar el diezmo, habíamos analizado 2 de Corintios capítulo 9? Bueno, ahora vamos a ver 1 de Corintios capítulo 9 y vamos a ver qué es lo que se está diciendo en este párrafo de la Biblia, que yo diría es todo un capítulo de la Biblia y que tenemos que saber discernirlo bien. Bien, en 1 de Corintios capítulo 9 dice el versículo 1 en adelante, y vamos a empezar a explicar varias cosas porque hay gente que no entiende la Biblia. Por ahí había un hermano que decía que yo hablaba cosas que no eran conforme a la palabra de Dios. Yo le pediría por favor que me diga en qué. Hermanos, yo tomo por norma analizar el texto, el contexto y la comparación de texto con texto. Y trato de asegurarme de que no se me salga de contexto. ¿Sí? Bien. En 1 de Corintios 9, versículo 1, comenzamos a analizar hasta el versículo 14. Y dice así: ¿no soy yo apóstol? Bueno, todas estas preguntas tienen una respuesta afirmativa, hermanos. ¿Sí? ¿No soy yo apóstol? Contestamos sí. ¿No soy libre? Contestamos sí. ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Contestamos sí. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Claro que sí. Todos los corintios se habían convertido
a través de la obra de Pablo. Y aquí quiero aclarar algo. Hasta el comentario bíblico adventista lo dice. Y yo les pediría que ustedes anoten comentario bíblico adventista, página 720. Yo lo anoté porque hoy lo estuve estudiando. En el comentario bíblico adventista, página 720, explica ahí la teología adventista que no está mal hablar de las bendiciones que Dios nos ha dado en la obra que hacemos para el Señor. ¿Y por qué aclaro esto? Porque hasta el mismo comentario bíblico lo dice, hermanos. ¿Sí? ¿A qué quiero llegar con esto? Mucha gente lo ha criticado, sí, al pastor Bort, al pastor Hugo Gambetta, hasta el pastor Bullón lo han criticado. ¿Sabe lo que han llegado a decir del pastor Bullón? Es un orgulloso el pastor Bullón, dice, porque todas las cosas, él dice que le pasan a él, dice. Una vez estaba hablando con un hermano de un grupo disidente y me decía, no, ese Bullón es un orgulloso, dice, porque todo le pasa a él, dice. Todas las bendiciones tiene él. Parece que Dios es el único que obra con él, el único que tiene amor. Todos los milagros de conversión se han dado con él, es un orgulloso. Entonces, Bullón porque habla del amor, de la espiritualidad, de la vida práctica. Gambetta porque habla con elocuencia y poder. El pastor Bor porque habla con doctrina, etcétera, etcétera. El caso es que todos son malos, ninguno sirve. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto, hermanos? Pablo está diciendo acá, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Él está diciendo dos cosas. Primero, que todo lo que ha hecho no lo ha hecho de orgulloso porque lo hizo en Cristo. Punto. Y segundo, aclara de que por más que lo ha hecho en Cristo, lo ha hecho Él a la obra. Entonces, hermanos, no está mal hablar de las bendiciones que Dios nos da en la obra que nosotros hacemos en el Señor. ¿Se entiende? Porque muchas veces me han criticado a mí y a otros hermanos más porque dicen, él nombra mucho la obra que ha hecho. Hermano, yo tengo derecho a nombrar la obra que yo hago siempre y cuando la haga en el Señor y diga que la hago en el Señor. Y hasta el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 720, dice que no está mal mencionar las bendiciones que Dios nos da y cómo Dios está obrando en nuestras vidas. Es testimonio, una cosita. Pero ¿por qué les enseño esto? Porque es bíblico, hermanos. Nada más que viene una persona que es envidiosa, dice, él se cree mucho, él nombra mucho la palabra mí o la palabra yo, y se empiezan a fijar en las palabras de la gramática con la cual uno habla. Pero no es así, hermano. Todos los pastores, todos los miembros laicos, cuando dicen mi obra, yo he hecho, yo he realizado, se entiende que lo están realizando en Cristo. Ya sería muy satánico de que uno diga, yo hago esto por mi poder o por el poder de Satanás. Se cae de maduro, hermanos, que eso está mal. Yo nunca escuché a nadie que diga eso. Se entiende de que todo fiel hijo de Dios está haciendo esta obra en Cristo. Porque cuando las personas se convierten para Cristo, Satanás no convierte a las personas, ni el predicador tampoco. De manera que cuando uno tiene almas que se han convertido, es porque el Espíritu Santo las convirtió. Y eso es el mejor sello de que Dios ha bendecido la obra de ese predicador. ¿Se entiende, hermanos? Sí, Bernardo, vos querías decir una cosa. No, quería preguntarle cómo era el comentario. Tomo 7. Tomo 7, página 720. María José quería decir algo. María Silvia. Bien. Lo veía ahí que estaban haciendo un intercambio de opiniones. Pensaba que querían compartir algo. Bien. Y Pablo habla de la obra que él había hecho en el Señor. Entonces, hermanos, no hablemos por envidia, no porque yo lo escuche hablar al pastor Bullón, o al pastor Gambetta, o al pastor Bor, y ellos digan mi obra, lo que yo he predicado, lo que yo he enseñado, yo por envidioso, porque soy un envidioso, lo voy a empezar a criticar. No debo criticar a nadie, hermanos. Los que critican son porque están carcomidos de envidia, porque el Espíritu Santo no les da poder para hacer nada.
Entonces yo tendría que criticarlo ahora, Pablo, y decir, qué orgulloso que es Pablo, mirá cómo comienza a hablar de su obra, de lo que él ha hecho, de las almas que ha ganado, se empieza a hablar mucho de él, y de él, y de él. Y no, hermano, él está contando como testimonio cómo Dios ha obrado terrible y poderosamente en su vida. Sí, Ver. El concepto es, no es pisar cabeza para progresar, sino progresar para agradar a Dios. Exactamente, hay gente que condena a otros para justificarse ellos. Hermanos, contémosle a todo el mundo cómo Dios está obrando a través nuestro. Y bueno, ¿yo qué culpa tengo de que Dios no obre en otras personas? Y que no lleven fruto, y que no ganen almas. Pero ¿por qué critican a los pastores y a los laicos que son llenos del Espíritu de Dios y ganan almas y llevan fruto para vida eterna? Bueno, sigue diciendo el capítulo, hermanos. Versículo 2. Si a los otros no soy apóstol, a vosotros ciertamente lo sois, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y él aclara que toda la obra que estaba haciendo, la estaba haciendo en el Señor. Y él dice, porque muchos corintios se habían convertido a Cristo, y eso demuestra que Dios había bendecido la obra de Pablo. Si viene Bernardo y hace una obra en el Señor y se le convierte en almas, el hecho de que se le hayan convertido las almas demuestra que Dios ha bendecido su obra, y las almas que se han convertido por medio de su ministerio muestran de que Dios ha bendecido su obra y que Dios está con él y que su obra es verdadera. Si viene Emilio o Nelson y hacen lo mismo, el sello de su ministerio son las almas que se han convertido bajo su ministerio. Chicos, el versículo 2 dice, si a los otros no soy apóstol, a vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Esta es mi respuesta a los que me preguntan. Versículo 4, vamos avanzando, chicos. Les voy a pedir por favor de que se concentren en el capítulo 9, porque quiero llegar a explicarles algo que es muy profundo. ¿Qué? ¿No tenemos potestad de comer y de beber? Versículo 5, es lo que yo le decía, que los pastores no tienen derecho de comer y de beber, igual que nosotros. ¿Por qué yo tengo derecho a hacerme una gran comida e invitar a todos mis amigos? Cuando nosotros hacemos cumpleaños, fiestas, ponemos la mesa con comida y nos reunimos todos, nos reímos, nos divertimos y nadie tiene derecho a decirnos nada. Pero ¿por qué cuando los pastores hacen eso los criticamos? ¿Por qué ellos no tienen derecho a hacerlo? Y cuidado, no es que yo esté justificando una acción buena o mala de un pastor, no, sino que hablo de que tanto un pastor como un laico, los dos tienen el mismo derecho de comer y de beber y de ser felices. Y noten, versículo 5, ¿no tenemos potestad de traer con nosotros una hermana mujer, también como los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Pedro, o sea Cefas? Pablo dice, no tenemos derecho de traer una hermana mujer por esposa, quiere decir, hermanos, porque los otros apóstoles eran casados y Pedro era casado. Bueno, pero ese es otro tema. Versículo 6, o solo yo y Bernabé no tenemos potestad de no trabajar. ¿Por qué somos lo único que tenemos que andar trabajando y nadie nos mantiene, quiere decir? Versículo 7, y ahora empieza a meterse en un tema profundo, hermanos. Lo que va a querer decir ahora el apóstol San Pablo es que todo ministro ordenado tiene derecho a ser mantenido por la congregación, con diezmos y ofrendas. Vamos a ver, mejor dicho, con los frutos bien administrados del diezmo y la ofrenda. ¿Todo bien, Emilio? Bien. ¿Quién jamás peleó a sus expensas? Por ejemplo, ¿qué pasa si en Estados Unidos dicen los soldados que están yendo a pelear ahí en Irak y en toda esa zona de Medio Oriente? Yo me voy a pelear con mis propias armas, con el sueldo que gano yo me voy a comprar un rifle, un tanque de guerra. ¿Pueden hacer eso ellos? No, porque nadie pelea a sus expensas. Y segundo, aunque tengan expensas, ¿sabe lo que cuesta comprar un tanque de guerra? $millones, no podrían.
el armamento que tienen que llevar cuesta caro, no podrían. Entonces dice así: ¿quién jamás peleó a sus expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? En una palabra, si uno planta una viña, tiene que comer del fruto. Y si uno va a la guerra, el Estado le tiene que mantener, lo tiene que proveer. No va a ir gratis. Sigue diciendo: ¿o quién apacienta el ganado y no come de la leche del ganado? ¿Digo esto según los hombres? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O dícelo enteramente por nosotros? Chicos, quiero parar en el versículo 10. Y él ahí está confirmando la ley de Moisés, no la está aboliendo ni dice que está abolida. Exactamente, por eso lo que decía Bernardo hace rato, y está muy bien lo que dijo Bernardo y lo que comenta María José, no todo de la ley de Moisés está abolido. Lo único que está abolido son las ceremonias religiosas y el ofrecimiento de sacrificios. Todo lo que prefiguraba a Cristo y a su sacrificio. Bien ahí, lo que prefiguraba a Cristo está abolido. Ahora, chicos, yo le hago una pregunta. ¿Un corderito era símbolo de Cristo? Sí. Sí. ¿Una vaquillona roja era símbolo de Cristo? El libro de Hebreo. El libro de Hebreo lo dice. Por ejemplo, los palominos y las tórtolas eran símbolo de Cristo. Sí. ¿El 10% de mi sueldo era símbolo de Cristo? No. ¿En qué parte el diezmo es símbolo de Cristo? Hermano, fue abolido lo que era símbolo de Cristo, pero el sistema de mantenimiento de la iglesia no, porque el sistema del Antiguo Testamento, para sostener a la iglesia del Antiguo Testamento y a los ministros del Antiguo Testamento, ahora se aplica a la iglesia del Nuevo Testamento. El sistema económico para mantener a los ministros del Antiguo Testamento se transfiere a la iglesia cristiana apostólica y en adelante, hermanos. Pero a ver, vamos a ir viendo un poquito más el tema. En el versículo 10 dice: o dícelo enteramente por nosotros, pues por nosotros está escrito, porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Hermano, los ministros, nuestros ministros de la Iglesia Adventista, ellos también tienen derecho a recibir fruto por su labor. Ellos aran con esperanza de recibir fruto. Con esperanza de recibir fruto, porque ellos tienen derecho a comer, tienen derecho a beber, tienen derecho a casarse, tienen derecho a mantener sus hijos, a mandarlo a la escuela, a la universidad. ¿Por qué yo a mi hijo sí lo quiero enviar a la mejor universidad, pero el pastor no puede? ¿Por qué él no? Si él también tiene derecho. ¿Por qué yo me puedo comprar un auto bonito, 0 kilómetros, y el pastor no? Al pastor lo criticamos porque él ha renovado el auto 0 kilómetros, pero bien que si yo podría renovar el auto 0 kilómetros cada año, bien que lo renuevo, y a mí nadie me tiene que decir nada, ¿no? Hermano, eso es egoísmo y envidia. Los ministros tienen tanto derecho a ser bendecidos por Dios como el miembro laico. Y miren lo que le voy a decir. El ministro tendría que ser más bendecido que el miembro laico si está dedicado a tiempo completo. Entonces, yo les pido por favor que no hablemos por envidia y por crítica, porque le estamos haciendo daño a nuestros líderes. Dejemos que Dios se encargue de poner en orden las cosas. La lluvia tardía pronto va a descender. Y cuando descienda la lluvia tardía, hermanos, la iglesia adventista va a seguir teniendo una estructura. No va a ser quizás la misma que esta, pero va a ser una estructura ordenada y Dios se va a encargar de ordenar todas las cosas. Ahora bien, el versículo 11, noten lo que dice. Si nosotros os sembramos lo espiritual, que es la palabra, la predicación, el consuelo y la exhortación, todos los ministerios basados en la palabra, ¿es gran cosa si cegáramos lo vuestro carnal? Versículo 12. Si otros tienen en vosotros esta potestad, ¿no más bien nosotros? Mas no hemos usado de esta potestad,
Antes lo sufrimos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Y hermanos, después de haber entendido hasta el versículo 11, ¿qué pasa del versículo 1 al 11? Del versículo 1 al 11 el apóstol Pablo ha hecho toda una introducción para demostrar que los ministros tienen derecho de estar casados, de tener familia y de tener un sueldo. Eso es lo que está queriendo decir. Y después en las próximas clases que yo les voy a mostrar, les voy a mostrar que algunas iglesias de vez en cuando le daban un salario a Pablo y a las otras y a los otros apóstoles. Pero Pablo casi nunca quería eso, porque él prefería vivir de su trabajo. Él trabajaba, Pablo trabajaba él. Yo no quiero que me mantengan. Y entonces, ¿cómo se aplica eso hoy si un pastor quiere trabajar en otra cosa? Lo que pasa es que el apóstol Pablo era apóstol. En cambio hoy los pastores no son apóstoles. Entonces, los pastores de hoy pueden tener el don del pastorado o del doctorado, como le habla la Biblia cuando habla de los dones espirituales. Pero ninguno hoy en día es apóstol. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día se aconseja que el pastor esté dedicado tiempo completo a la obra del Evangelio. ¿Sí? Bien. Pero Pablo tenía derecho a esta potestad, pero él nunca había usado de ese derecho. Y hermano, ahora en el versículo 13 y 14 es donde para mí es fabuloso. El versículo 13 y 14 tiene su profundidad. Emilio se ríe, no sé por qué, pero vamos a explicar la profundidad. Emilio dice que yo hablo pero no explico nunca, dice. Bueno, vamos a explicar. El versículo 13 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en el santuario, noten chicos, no sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario y que los que sirven al altar del altar participan? Bueno, hermanos, Pablo con mucha ciencia, lo mete ahora en los versículos 13 y 14 para que el estudiante cuidadoso de la Biblia discierna en qué se va a basar la manutención de los ministros. Y trae a colación el sistema del Antiguo Testamento para mostrar que ahora hay que vivir del mismo sistema que se utilizaba en el Antiguo Testamento, aunque ya no hay templo, aunque ya no hay santuario, aunque ya no se matan corderos, aunque ya no se hacen sacrificios, porque eso era símbolo de Cristo. En los símbolos de Cristo, todo lo que era símbolo de Cristo fue abolido, pero el sistema de manutención no. ¿En qué parte de la Biblia dice que el sistema de manutención fue abolido? En ninguna parte. Fue solamente abolido lo que apuntaba a Cristo, lo que era sombra de Cristo. Hermanos, el sábado del séptimo día, ¿es sombra de Cristo? No. Si yo digo, el no matarás, ¿es sombra de Cristo? No. Si yo digo, el dar el diezmo, ¿es sombra de Cristo? No. Si yo le digo, no coman chancho, porque así lo dice el Antiguo Testamento, ¿eso es sombra de Cristo? No. Entonces no queramos abolir lo que no era sombra de Cristo. Lo que está abolido por Cristo en la cruz era lo que era sombra de Cristo. Lo que no es sombra de Cristo, no. Entonces, hermano, el versículo 13 yo me gozo y dice así: ¿no sabéis? ¿Qué no se dan cuenta? Dice Pablo. ¿Qué no saben? ¿Qué no han leído? ¿Qué no han estudiado? ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario y que los que sirven al altar del altar participan? Bueno, ahora nos vamos a detener a ver, bueno, ¿qué se llevaba el santuario, chicos? ¿Por qué dice acá el versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario? Bien, ¿qué se llevaba al santuario? ¿Y qué se comía del santuario? A ver, primeramente vamos a ver qué era lo que se llevaba al santuario. Entonces vamos a ir, chicos, vamos a ir, hermanos, a Deuteronomio capítulo 12, versículos 5 al 19.
En Deuteronomio, capítulo 12, Deuteronomio capítulo 12, versículo número 5 al 19. Vamos rapidito buscando Deuteronomio capítulo 12, versículo 5 al 19. Dice así: mas el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis, punto. Y allí llevaréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios. Bueno, pero eso yo ya sé, ¿eso hay que practicar hoy en día, hermanos? No, porque eso sí era sombra de Cristo. Y noten lo que sigue diciendo: y vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos. Eso no necesariamente tenía que ser sombra de Cristo, pero también se lo llevaba al santuario. ¿Sí? Bien. Y dice así: vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos. Hago la aclaración para los que están escuchando la grabación de que yo estoy leyendo una versión antigua, que por eso va a diferir con la lectura de otras Biblias que ustedes estén leyendo. ¿Y qué más dice? Y vuestros votos. ¿Qué eran los votos? Eran ofrendas que ellos llevaban. Bueno, yo le hago una promesa a Dios. Si Dios me hace aprobar la materia, yo le doy un doble diezmo. O le doy una ofrenda de 200 pesos. ¿Sabían eso? Que eso se puede hacer. No es que uno lo compra a Dios con plata, no, sino que uno hace una promesa de llevar una ofrenda de agradecimiento. Esos son los votos, ¿sí? Y sigue diciendo, chicos: y vuestros votos y vuestras ofrendas voluntarias y los primerizos de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Bueno, eso ya era símbolo de Cristo. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en que Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que nosotros hacemos aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Versículo 9: porque aún hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, allí llevaréis todas las cosas que os mando. ¿Van entendiendo un poquito qué era lo que se llevaba al santuario? Porque en ese lugar que Jehová escogió para poner allí su nombre, allí se construyó el santuario de Jerusalén. Bien. Allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. ¿Y qué son? Vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de vuestros votos que hubierais prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros y vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que estuviera en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Guárdate que no ofrezcas tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, mas en el lugar que Jehová escogiere en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. Bueno, con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones, conforme al deseo de tu alma, según la bendición que Jehová te hubiere dado. El inmundo y el limpio la comerá, como la de corzo o de ciervo, salvo que sangre no comeréis, etcétera, etcétera. Sobre la tierra la derramaréis como agua. Y bueno, y noten lo que sigue diciendo hasta el 19. Ni podrás comer en tus poblaciones el diezmo de tu grano, o de tu vino, o de tu aceite, ni los primerizos de tus vacas, ni de tus ovejas, ni de tus votos que prometieres, ni tus ofrendas voluntarias, ni las elevadas ofrendas de tus manos. Mas delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido.
tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva y el levita que está en tus poblaciones. Y alegrarte has delante de Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Y el versículo 19 termina diciendo: ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Bueno, aquí hay muchas cosas para explicar que no las voy a explicar ahora, sino en la próxima clase. Lo único que me interesa recalcar de acá, porque aquí este párrafo es profundo. Si ustedes han notado bien, algunos dicen, ve, aquí dice que vos podías comer tu diezmo. Bueno, de aquí se agarran, pero yo lo voy a explicar en la próxima clase a todo eso. Ahora vamos a ir viendo de a poquito eso, ¿sí? Bien. Y más allá de lo que vos decís, yo saco el principio de que no se podía hacer lo que uno quería para el diezmo. Claro, también está ese principio. Bueno, no nos interesa por el momento eso. Lo que sí nos interesa es una sola cosa: que al santuario de Dios, que era el lugar que Dios había escogido para poner allí su nombre, había que llevar los diezmos, las ofrendas y todos los sacrificios. Es impresionante. Y los votos. Es impresionante, digamos, lo que estaba escuchando en la predica del pastor Gambetta, Sí. cuando él habla del santuario. O sea, en el santuario gira todo, digamos, el plan de redención. Todo, incluso los diezmos, las ofrendas, todo. Exactamente. Todo. Pero chicos, queda claro que al santuario se llamaba los diezmos, todos los diezmos, todo tipo de ofrendas, todo tipo de sacrificios y todo tipo de promesas o votos. ¿Queda claro eso? Lo dice acá. Y por último termina diciendo: no lo lleves a cualquier lado, sino al lugar donde Dios te ha dicho, punto. ¿Qué otra cosa dice? No lo desampares al levita. ¿Quién era el levita? El sacerdote ministro, Sería el pastor de hoy. que sería el pastor de hoy. Y qué casualidad que Pablo, hablando del servicio del santuario, que se aplicaba al ministerio de los sacerdotes levitas, ahora lo aplica al ministerio de él. ¿Por qué lo pone al versículo 13 ahí? Está puesto con ciencia, hermanos, para que nosotros veamos de que todo el sistema organizativo de lo que se llevaba al santuario, ese sistema también se lo aplica hoy en día. Nosotros lo entregamos en la congregación lo lleva a la tesorería lo lleva a la misión y la misión lo administra y tiene sus contadores, sus tesoreros, tiene todo. Y es un derecho, Y es un derecho, ¿sí? Bueno, antes de que se me vaya la idea, hermanos, les quiero mostrar otra cosa. Había un versículo que yo quería mostrarles también que es muy bueno. ¿Qué cosas se llevaban al santuario? Está en el libro de Nehemías, hermanos. Nehemías capítulo 10, versículo 37 al 39. Vamos a Nehemías capítulo 10. En Nehemías capítulo 10 se nos va a dar un poquito más de luz para que veamos qué cosas se llevaban al santuario, al templo. Y si se llevaba al templo y se llevaba al santuario, esas cosas que se llevaban ahí eran lo que los ministros comían. Y le hago una pregunta, chicos, es una pregunta para chicos de primer grado. Chicos, si al santuario se llevaban los diezmos y las ofrendas y los sacrificios y los votos, ¿qué se comía en el templo? Y los diezmos y las ofrendas. Los ministros comían y se mantenían del diezmo y la ofrenda. Bueno, en Nehemías capítulo 10, leemos los versículos 37 al 39 y dice lo siguiente. Pero podemos leer desde el versículo número 35, ¿sí? El 35 hasta el 39, más o menos para que tengamos una idea de lo que se viene diciendo, dice así: y que cada año traeríamos, está hablando por supuesto de la época de Nehemías, pero lo vamos a aplicar para entender el Nuevo Testamento, y que cada año traeríamos las primicias de nuestra tierra, las primicias de todo fruto, de todo árbol, a la casa de Jehová,
¿A dónde se lo traía? A la casa de Jehová. ¿Y qué era la casa de Jehová? Era el templo de Jehová, era el santuario de Jehová, era la casa de Jehová. Ahí había que traer todo. Las primicias, ¿qué son? Las ofrendas. Bien, síganme por favor y concéntrense en esto. Versículo 36. Asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestras bestias, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. A ellos había que entregarles. Versículo 37. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite a los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra a los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibirían el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras en la casa del tesoro. Ahora no se concentren en eso. Me imagino que algo lindo están discerniendo, pero ya lo vamos a explicar la próxima clase. Y van a ver que todo está perfectamente detallado. Bien, versículo 39. Porque a las cámaras han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano y del vino y del aceite, y allí estarán los vasos del santuario y los sacerdotes que ministran y los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Y ahí después, como vos decís, aplica Malaquías tanto al pueblo de Israel como a los sacerdotes. Ellos también diezmaban. Los sacerdotes también diezmaban, daban el diezmo del diezmo, que eso ya lo vamos a explicar después. Una vez tenía un debate, porque de aquí se agarran muchos también para hacer interpretaciones raras. Pero ¿hasta qué vamos concluyendo hasta acá? ¿Qué conclusión vamos sacando? Que al santuario se llevaban los diezmos y las ofrendas. Y si los que trabajan en el santuario comen del santuario, ¿qué comían? ¿Y de qué se mantenían? Diezmo y ofrenda. Del diezmo y de la ofrenda. Entonces, volvamos a 1 Corintios 9. Si volvemos ahora, chicos, a 1 Corintios 9, Pablo, hablando con mucha profundidad de ciencia, lo puso ese versículo justo allí para que el estudioso concienzudo y cuidadoso de la palabra de Dios pueda discernir que no en vano Pablo está trayendo a colación el sistema del santuario para entender cómo se aplicaba en el Antiguo Testamento y cómo se transfiere ese sistema hoy en día para ser aplicado a la iglesia cristiana y al sostén de los ministros. En 1 Corintios 9, volvemos al versículo número 13. Y dice así, hermanos. Leamos el 11 primero, el 11. Si nosotros os sembramos lo espiritual, es gran cosa si segáremos o recogiéremos lo vuestro carnal. ¿Y a qué se está refiriendo con que ellos tendrían que segar? Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario? Bueno, no necesariamente, hermanos, se estaba refiriendo a que el sacerdote tenía que sentarse adentro del templo a comer una manzana, un fruto ahí. Se entiende, hermanos, de que sacaban de las cámaras de los tesoros, hermanos, se entiende eso, y llevaban a sus casas y comían con sus familias. No es que tenían que traerlo a su padre, a su suegro, a todo al templo y encerrarlo en una cámara que coman ahí. Se entienden de que del santuario venía la manutención. Bueno, aclaro porque no va a faltar el que no va a entender o se va a hacer el que no entiende. Y ahora el versículo 13 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario y los que sirven al altar
del altar participan? Todo lo que tenía que ver con el santuario, hermanos, era diezmo y ofrenda. Y lo que tenía que ver con el altar era todo tipo de sacrificios. Lo del altar era lo que simbolizaba a Cristo. Pero chicos, si uno traía una cosecha de batata y se toma esto es para las cámaras del tesoro de Jehová, ¿eso era símbolo de Cristo la batata? No, hermanos. Sepamos diferenciar lo que se guardaba en las cámaras del templo y lo que se ofrecía en el altar, que era símbolo de Cristo. ¿Van entendiendo un poco? San Pablo no lo puso este versículo así porque así nomás, hay que estudiarlo en profundidad. Pablo lo puso ahí con mucha ciencia, hermanos, con mucha ciencia para aplicar. Y bueno, una vez que ahora sí nosotros decimos, ahora entiendo. Cuando dice que comían del santuario, significa que se mantenían del santuario. ¿Y qué había en el santuario? Los diezmos y la ofrenda. No la ofrenda sola. Eran los diezmos y la ofrenda. Y cuando dice que participaban del altar, ¿y qué era en el altar? Todos los tipos de sacrificios que se ofrecían, que esos sí eran símbolo de Cristo. Sí o sí, todo lo que se ofrecía en el altar era símbolo de Cristo. De manera que, hermanos, ¿por qué San Pablo ahora habla del santuario y del altar? Santuario, todo tipo de diezmo y todo tipo de ofrenda. Y el altar, lo que era símbolo de Cristo. Hermanos, hoy en día, ¿participamos del altar nosotros? Claro que sí, bueno, del altar espiritual. Del altar espiritual. Bien, no, lo que dice Bernardo está bien. Hoy en día ya no hay un altar literal, no tenemos que andar matando corderitos. Pero sí participamos del altar del Calvario, donde fue ofrecido el Cordero de Dios. Yo participo de esos beneficios. Ahí puede ser también cuando se habla del nuevo pacto. Ahí es cuando se habla del nuevo pacto. Esa es la diferencia una de las diferencias del antiguo y del nuevo pacto. Claro. Pero hermanos, yo no puedo ir ahora y decir, bueno, que me den a mí también el diezmo. No. ¿Sí? Bueno. Entonces, por eso Pablo, después de que se cansa de hablar, desde el versículo número 1 al 12, de que los ministros tienen derecho a cegar de la congregación lo carnal, lo terrenal, ahora solapadamente les habla de la manutención del santuario que tenían los ministros levitas y sacerdotes y de los que participaban del altar, que era todo lo que, cómo se mantenía en ese tiempo los ministros del Antiguo Testamento. ¿Y por qué me trae a colación algo del Antiguo Testamento? ¿Por qué me trae a colación el sistema organizativo del Antiguo Testamento y lo mete justo acá en medio de todo el tema que él viene hablando? Porque esa estructura no cambió. Y ahora viene, hermanos, poderosamente el versículo 14. Y el versículo 14, hermanos, dice así. Así como se hacía en el santuario, que comían del santuario los diezmos y la ofrenda, y como participaban del altar, que eso participaban los sacerdotes, así también ordenó el Señor. ¿Y por qué dice así también? Quiere decir así de la misma forma. También de la misma forma como tenían en el sistema del Antiguo Testamento. Así también ordenó al Señor ahora, a los que ahora están anunciando el Evangelio, que los que predican vivan del Evangelio. Y aunque te digan que hoy no hay levitas, acá equipara, que los que predican el Evangelio son equiparados a los levitas, que así se mantenían. Exactamente. Aunque hoy en día se diga que no hay levita, aquí se equipara el concepto, porque San Pablo lo equipara y habla con mucha ciencia. Entonces, hermanos, ¿cómo demostramos la vigencia del diezmo hoy en día? Primero, entendiendo que el libro de Malaquías le habla tanto al pueblo de Israel como a sus dirigentes. Segundo, que el libro de Malaquías está vigente porque tiene lecciones morales para ese tiempo y para este tiempo, y aparte tiene profecías. Tercero, porque San Pablo, hablando de cómo deben ser mantenidos los ministros de la iglesia cristiana, trae a colación de manera misteriosa y profunda todo el sistema del Antiguo Testamento.
Y cuarto, porque Dios dice, el Señor ordenó que de la misma forma también hoy en día los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Es decir, que el mismo Jesús le estaría dando vigencia al sistema. El mismo Señor Jesús le está dando vigencia al sistema, pero es tan complicado, hermanos, es tan complicado como escribe Pablo, que realmente hay que estudiarlo en profundidad para poder entenderlo. En el versículo 13 y 14 hay mucha profundidad. Entonces, hermanos, hay muchas cosas más para ver, pero yo no quiero darles más textos por esta noche, lo quiero dejar acá nomás. Ya van a ver la próxima clase, vamos a contestar a todas las preguntas y a todos los ataques que se le hace al diezmo con el pretexto de no querer darlo. Entonces dejamos en claro de que hermanos, Dios va a bendecir al que sea fiel. Y ojalá que Dios nos ayude a dar el diezmo y la ofrenda. Y yo les quería leer una cita del Espíritu de Profecía, ya para terminar, que se encuentra en los comentarios de Elena de White. Comentarios de Elena de White, tomo 4, página 1204, y dice así: el deber es el deber, y debe cumplirse por el hecho de serlo. Pero el Señor tiene compasión de nosotros en nuestra condición caída y acompaña sus órdenes con promesas. Insta a su pueblo a que lo ponga a él a prueba y declara que recompensará la obediencia con las más ricas bendiciones. Impresionante, cita lo de Malaquías. Y está citando lo de Malaquías y lo dice la profeta de Dios. Hermanos queridos, han quedado algunas cosas en el tintero que no las puedo explicar ahora ya por cuestión de tiempo, pero que en la próxima clase la vamos a ir analizando, en la tercera clase que yo voy a dar acerca de la vigencia del diezmo. Entonces, que Dios nos ayude. Por favor, yo le pediría a los que están escuchando estas grabaciones que sepan disculpar mis defectos en la gramática, mis defectos en la predicación, mis defectos que yo pueda tener como ser humano, como persona, pero que estudien concretamente la Biblia, que la estudien cuidadosamente. Yo como predicador tengo defectos, pero la palabra de Dios no los tiene. Entonces yo les pediría por favor de que no se dejen llevar por mi tono de voz, por cómo hablo, sino por el fundamento que yo estoy presentando. Todos los predicadores somos defectuosos. Quizá a alguien no le guste mi cara, no le guste mi personalidad, no le guste mi manera de hablar, pero yo le pido de que sepa distinguir entre los defectos que yo pueda tener y el mensaje que está siendo enseñado. Y yo quiero estimular a todos los que están escuchando la grabación a que realmente traten de estudiar cuidadosamente el tema, versículo por versículo, frase por frase, para entender por qué el apóstol ha puesto esta frase acá, por qué ha puesto esta otra frase allá, por qué trae a colación un tema que aparentemente pareciera ser que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver cuando lo estudio en profundidad. Y así vamos descubriendo y desatando los misterios que están en la palabra de Dios. Y así como nosotros utilizamos muchos textos del Antiguo Testamento para demostrar que el sábado está en vigencia en el Nuevo, también nosotros utilizamos muchos textos del Antiguo para demostrar que el diezmo está vigente aún en el Nuevo Testamento, incluso habiendo poderosos textos profundos en el Nuevo Testamento que demuestran que el sistema del diezmo de la iglesia del Antiguo Pacto hoy en día está vigente. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a reconsiderar este tema y a darle a Dios los diezmos y las ofrendas que Él nos está pidiendo. Amén.